Hola a todos, estaremos entrenando hoy con algunos conceptos útiles sobre los triángulos que casi siempre salen en los problemas de geometría de Olimpiada. Empezamos hablando de la mediana. La mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Entonces, vamos a considerar un triángulo cualquiera, ABC. Si yo quiero calcular, trazar las medianas, considero el punto medio de un lado y lo uno con el vértice opuesto. Esta es la mediana, AH mediana. Lo puedo hacer con todos los lados. Aquí va. Y el tercer lado, aquí va. Entonces, las medianas, en este caso son AH, CG y BK. Las medianas siempre se encuentran en un punto y este punto se llama baricentro. Vamos a ver los teoremas relacionados con las medianas. Al trazar una de las medianas de un triángulo, este queda dividido en dos triángulos de igual área. Este es sumamente importante. Y lo pueden ver bien en un triángulo isósceles. Vamos a trazar un triángulo isósceles y vamos a trazar la mediana, que en este caso hasta coincide con la altura. Entonces, en este caso y en cualquiera de los otros casos, al trazar una mediana, el triángulo queda dividido en dos triángulos de igual área. Entonces, el área de AHC es igual al área de CHB. Muy importante. Este es el primer teorema. Y el teorema 2 dice, 2/3 de la longitud de cada mediana están entre el vértice y el baricentro, mientras que el tercio restante está entre el baricentro y el punto medio del lado opuesto. Otro teorema muy importante. Recuerden que los teoremas no lo tienen que demostrar. Lo pueden mencionar solamente. Por eso que tienen que memorizarlo bien porque le van a ser útiles. Punto medio de CB, 1 con A. Punto medio lo llamamos H. Punto medio de AB, 1 con C. Vamos a llamarlo K. Ya sabemos que este es el baricentro, ¿verdad? Entonces, mire qué sucede. Cada mediana queda dividida en dos partes. De estas dos partes, una parte 2/3 del total y la otra parte 1/3 del total. Entonces, CO, vamos a decir, corresponde a 2/3 de CH. De CK, disculpen. Y OK corresponde a 1/3 de CK. Igual en la otra mediana y igual en la tercera. Siempre las medianas, respecto al baricentro, quedan divididas en 2/3 y 1/3. Triángulo escrito en una semicircunferencia. Ya hemos hablado de eso. Aquí tenemos un triángulo inscrito ABC. Recuerden que un triángulo escrito significa que tiene los tres vértices en la circunferencia. Si AB, es decir, uno de los lados del triángulo, es diámetro de la circunferencia, el ángulo opuesto
es de 90 grados. Miren, aquí tenemos dos ejemplos, el triángulo ABC y el triángulo ABC1. Son dos triángulos diferentes, pero comparten un lado que corresponde al diámetro. El ángulo opuesto a este lado que corresponde al diámetro es de 90 grados. Cualquier triángulo que ustedes tracen, o sea, si puedo trazar uno aquí, y es lo mismo, 90 grados. Muy importante. Este asterisco lo ven porque tienen que demostrar este teorema en la actividad 1 de la práctica. El último concepto que repasamos es sobre la semejanza de triángulos. Decimos que estos dos triángulos que tienen los lados, los ángulos iguales, alfa con alfa 1, beta con beta 1, gamma con gamma 1. Decimos que son semejantes. ¿Qué significa que son semejantes? Significa, en este caso, que tienen los tres ángulos iguales. Los lados proporcionales. Es decir, que cuando ustedes dividen un lado con el correspondiente, el resultado que le da es igual que dividir otro lado con su correspondiente y el tercer lado con su correspondiente también. No son iguales, son proporcionales. Por ejemplo, lo van a entender bien, podemos decir que A1C1 es el doble de AC. Entonces, B1C1 es el doble de BC también, y A1B1 es el doble de AB. El doble lo estoy tomando como ejemplo para que entienda qué es. A mí siempre me gusta recordarle a los estudiantes que la semejanza es como sacar una fotocopia en grande o en pequeño de una figura. Cuando ustedes sacan una fotocopia, mantienen las proporciones, es decir, si le dan a la copiadora, le dicen el doble de todos los elementos, se mantienen al doble de la longitud. Por ejemplo, si es un cuadrado y es de lado 1, es su semejante al doble tendrá lado 2. ¿Entiende? No es que van a poner un lado doble y los otros no, porque si no se deforma la figura. Entonces no son figuras deformadas. Aquí también quise ponerle las relaciones de semejanzas. ¿Cuáles son? Cuando ustedes tienen una de estas tres condiciones, no tienen que demostrar que los triángulos son semejantes. Es decir, que con una de estas tres relaciones, ustedes la mencionan y pueden concluir que los triángulos son semejantes. ¿Cuáles son las relaciones? Cuando dos de los ángulos son iguales, AA. Esa se puede llamar también ALA. Lado en el medio de dos ángulos iguales y lado en el medio, los triángulos son semejantes. LLL, cuando los lados son proporcionales. LAL, cuando los dos lados son proporcionales y el ángulo en el medio es igual. Estas son las tres relaciones que ya ustedes conocen. Cuando ustedes tienen una de estas tres relaciones, los dos triángulos son semejantes. Entonces, ¿qué significa? Significa que tienen los tres ángulos iguales o que los lados están en proporción. O sea, la división de un lado por su correspondiente es igual a la división de otro lado por su correspondiente y del tercer lado por su correspondiente. O sea, no pueden relacionarme este con este. ¿Ok? Y recuerden que esta relación, la división, se llama también razón. Cuando mencionamos división, cuando estamos viendo
la línea de fracción o cuando escuchamos razón, todo es dividir. Estos son los conceptos que trabajamos en el entrenamiento de hoy y que les permiten enfrentar esta práctica. La primera práctica es demostrar dónde está el asterisco, es decir, este teorema. Lo demás son problemas muy comunes de geometría que involucran los conceptos que expliqué arriba. Como siempre, traten de hacer todos los problemas y lo vamos a corregir en la próxima práctica. Gracias por estar conmigo.